Imagina esta situación. Se presenta una oportunidad, puede ser un proyecto nuevo, ¿eh? Un reto personal, pero algo te frena. Una voz ahí dentro que susurra dudas, ¿no?, sobre tu propia capacidad. ¿Resulta familiar? La verdad es que muchas personas sienten que han perdido esa confianza en sí mismas. Y claro, eso les lleva a infravalorarse o, bueno, a dejar pasar trenes importantes en su vida. Hoy vamos a sumergirnos a fondo en el concepto de la autoestima. Y lo haremos apoyándonos en las ideas clave de un libro, Autoestima para vivir, de Herminia Goma. Efectivamente. La base de nuestra conversación hoy es justo ese libro. Recoge, fíjate, más de 25 años de experiencia de la autora como psicoterapeuta y como coach. Y es importante decir una cosa. No promete soluciones rápidas, ni recetas mágicas. Al contrario, insiste mucho en que los cambios de verdad, los duraderos, en la autoestima, pues nacen del autoconocimiento, de la introspección sincera. Entendido. Vale. Entonces, nuestra exploración de hoy, digamos que se va a centrar en entender qué es realmente la autoestima, también en cómo se diferencia de otros conceptos parecidos, que a veces se confunden, ¿verdad? Sí, eso pasa mucho. Y veremos cuáles son esos obstáculos típicos que nos la ponen difícil y sobre todo qué estrategias prácticas podemos sacar del libro para, bueno, para fortalecerla. Vamos a ello. La autora, Herminia Goma, arranca señalando algo que me parece fundamental. Dice que la pérdida de confianza está a menudo en la raíz misma del malestar de muchísima gente. Y es esa falta de confianza la que puede llevar a, pues eso, a desaprovechar oportunidades, a tener relaciones complicadas o incluso a abandonar sueños que eran importantes para uno. Es un punto de partida crucial, sí. ¿Y sobre qué es exactamente la autoestima? Bueno, el libro recoge distintas perspectivas que son muy valiosas. Por ejemplo, se menciona la idea de Carl Rogers, la de la aceptación incondicional de uno mismo. Él decía que muchos problemas psicológicos vienen porque nos despreciamos, y que a menudo eso pasa porque crecimos sintiendo que solo nos querían si cumplíamos ciertas cosas, ¿sabes? Un afecto condicionado. Ah, claro. El te quiero sí. Exacto. También se habla de la necesidad humana de aprecio, tanto el que nos damos nosotros mismos como el que recibimos de fuera. Esto lo decía Maslow. Pero ojo, con una advertencia importante, el peligro de depender demasiado del reconocimiento externo. Porque si tu valía depende solo de lo que piensen los demás, pues puedes acabar renunciando a ser tú mismo solo por agradar. Uf, eso suena agotador. Lo es. Y otra perspectiva interesante que se menciona, la de Nathaniel Branden, descompone la autoestima como en dos pilares. Por un lado, el sentimiento de competencia personal, esa sensación de soy capaz de hacer esto o aquello. Y por otro, el sentimiento de valor personal, el creo en mi valía como persona. Branden insiste en que todas las personas, somos capaces de desarrollar una autoestima positiva. Y que siempre hay alguna parcela, por pequeña que sea, donde ya existe esa competencia o ese valor. Y desde ahí se puede empezar a construir. Entonces, si juntamos todas estas ideas, podríamos decir que fortalecer la autoestima va mucho más allá de, no sé, repetirse frases positivas sin más. El libro parece indicar que requiere un trabajo más hondo, ¿no? Como afrontar miedos o darle una vuelta a creencias que nos limitan. Totalmente. No es solo pensamiento positivo. Requiere eso un trabajo más profundo. Afrontar miedos, sí. Replantear creencias. Es clave entender esa conexión tan directa entre lo que pensamos sobre nosotros y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Ajá. Y también ser conscientes de cómo nuestro estado de ánimo del momento, pues puede teñirlo todo. Si estamos cansados, estresados o tristes, es fácil que veamos nuestra valía mucho más gris de lo que es en realidad, ¿entiendes? Claro, totalmente. Una mala racha te hace creer que eres un desastre, cuando solo estás pasando por ella. Exacto, esa es la clave. No confundir el estado temporal con la identidad permanente. El libro anima mucho a eso. Vale, y para profundizar en ese autoconocimiento que decías, el libro distingue varios términos que, bueno, que a menudo usamos casi como sinónimos, ¿no? Autoestima, autoconcepto, autoimagen, autoeficacia. Sí, y diferenciarlos ayuda mucho a ganar claridad. A ver, cuéntame, ¿cómo los define el libro? Pues mira, según el enfoque del libro, la autoestima no es tanto una cuestión de tenerla alta o baja. Eso es muy simplista. Es más bien encontrar un equilibrio sano entre quiénes somos realmente y quiénes aspiramos a ser. Es como una actitud positiva general hacia uno mismo, y eso se nota en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Cuando la autoestima está equilibrada, pues se asocia a ser más auténtico, a tener más estabilidad emocional.
Menos necesidad de aprobación constante, imagino. Justo. Menos dependencia de la aprobación ajena. Y también una mejor capacidad para tolerar la frustración, ver los errores como, bueno, como oportunidades para aprender. Vale, esa es la autoestima. ¿Y el autoconcepto? Y el autoconcepto, imagínalo como el mapa mental que cada uno tiene sobre sí mismo. Es un conjunto de creencias. Incluye cómo te ves, qué crees que eres, cómo piensas que te ven los demás, cómo te gustaría ser. Un montón de cosas. Este mapa se va dibujando a lo largo de la vida, ¿sabes? Al interactuar con otros. Y está influido por tu historia, los roles que juegas, la cultura. Lo importante aquí es recordar que es un mapa, no es el territorio real. Y como todo mapa, necesita actualizarse para que siga siendo útil, para que refleje quién eres ahora. Un mapa que necesita actualizaciones. Me gusta la idea. ¿Y la autoeficacia? Y finalmente la autoeficacia. Este es un concepto que desarrolló Albert Bandura. Se refiere específicamente a la confianza en tu capacidad para hacer tareas concretas, para alcanzar objetivos específicos. Y claro, influye muchísimo en qué retos te atreves a afrontar y cuáles evitas. O sea, es más específica que el autoconcepto. Mucho más. La buena noticia es que se puede fortalecer. Y el libro explica cómo. A través de la experiencia directa de éxito, o sea, logrando cosas poco a poco. Observando a otros tener éxito, lo que se llama aprendizaje vicario, recibiendo feedback positivo, pero que sea creíble, ¿eh? Y aprendiendo a gestionar nuestras respuestas emocionales. Por ejemplo, lo que decíamos antes, interpretar la ansiedad antes de un reto no como una señal de peligro, huye, sino como, bueno, como energía extra para la acción. Entendido. Entonces, si te sigo, el autoconcepto sería como la visión general, el tráiler de quién soy, ¿no? Y la autoeficacia serían como clips específicos, escenas concretas donde me siento capaz. Algo así. Es una buena forma de verlo, sí. El autoconcepto es más global, la autoeficacia más focalizada en la acción. Me parece muy interesante esa especificidad. De hecho, el libro menciona una herramienta que se llama la rueda de la autoestima. ¿Podrías explicarla un poco? Creo que encaja justo aquí. Claro. La rueda de la autoestima es un ejercicio práctico, muy visual. Imagina un círculo, como una tarta, dividido en porciones. Cada porción representa un área importante de tu vida. El trabajo, la familia, la pareja, los amigos, el ocio, la salud, el desarrollo personal, lo que sea importante para ti. Y luego valoras de 0 a 10, por ejemplo, tu nivel de satisfacción y tu sentimiento de competencia en cada una de esas áreas. Ajá. Lo revelador de este ejercicio es que casi nadie tiene la misma puntuación en todas partes. Es muy raro. Te das cuenta de que a lo mejor te sientes muy competente en el trabajo, pero muy insatisfecho en tus relaciones, o al revés. Y esto desmonta esa idea tan simplista de tengo baja autoestima en general. Te ayudo a ver dónde necesitas enfocar tu trabajo de forma más concreta. Eso tiene mucho sentido. Te saca de esa generalización que a veces paraliza, ¿no? El soy un desastre en todo. Exacto. Te permite ser más preciso y por tanto más eficaz al intervenir. Vale, suena bien definir todo esto y la rueda parece útil para identificar áreas, pero claro, si fortalecer la autoestima fuera tan sencillo, todos iríamos sobrados. El libro profundiza bastante en por qué nos cuesta tanto, ¿verdad? Habla de varios obstáculos clave. Así es. El camino no siempre es fácil ni mucho menos. El libro identifica varios frenos habituales. Uno muy común es la tendencia a compararnos. Compararnos constantemente, ya sea con los demás, con cómo éramos antes o con un ideal que es inalcanzable. Las comparaciones. Sobre todo hoy en día con las redes sociales y demás. Exacto. Es una fuente constante de sufrimiento. Otro obstáculo son las creencias negativas que tenemos muy arraigadas sobre nosotros mismos. Ideas del tipo, no soy suficiente, no merezco, siempre fallo. Esas cosas que a veces nos decimos, y que a menudo, como señalaba Aaron Beck en su trabajo sobre terapia cognitiva, se forman en la infancia, a raíz de experiencias de crítica, de rechazo, y luego se activan automáticamente en momentos de estrés, saltan solas. Esas creencias negativas son como programaciones antiguas que siguen funcionando, aunque ya no nos sirvan para nada. Justo eso. La autora usa una metáfora muy potente para explicarlo, la del elefante de circo atado a una pequeña estaca. Cuando el elefante era pequeño, esa estaca era suficiente para retenerlo. Intentó soltarse varias veces, pero no pudo. Y aprendió. No puedo. Ahora, de adulto, tiene una fuerza inmensa. Podría arrancar la estaca sin esfuerzo, pero ni siquiera lo intenta.
porque sigue creyendo que no puede. Exactamente, porque la creencia no puedo quedó grabada a fuego. Pues nuestras creencias limitantes tempranas funcionan de forma muy parecida. Nos frenan hoy, aunque las circunstancias hayan cambiado, y sí tengamos la capacidad. Es una imagen muy clara, la verdad. ¿Qué otros obstáculos importantes menciona el libro? Otro concepto fascinante que se aborda es el locus de control. Lo desarrolló Julian Rotter. Básicamente se refiere a dónde ponemos la causa de lo que nos pasa, dentro o fuera de nosotros. Un locus interno significa que sentimos que tenemos cierto control sobre nuestra vida, que nuestras acciones tienen consecuencias, y asumimos responsabilidad. En cambio, un locus externo nos lleva a atribuir todo a la suerte, al destino, a los demás, a las circunstancias, a factores que están fuera de nuestro alcance. Y supongo que tener un locus muy externo puede ser problemático, ¿no? Te deja un poco a merced de todo. Puede serlo, sí. Si crees que no tienes ningún control, puedes caer en lo que Martin Seligman llamó indefensión aprendida. Es decir, aprendes a comportarte pasivamente, a no esforzarte, porque estás convencido de que, hagas lo que hagas, nada va a cambiar. Dejas de intentarlo incluso cuando sí existen opciones reales para mejorar la situación. Entiendo. Esa pasividad que nace de creer que no puedes hacer nada. También mencionaste antes la dificultad con la crítica y los errores. Sí, la crítica nos afecta a todos, es normal, pero su impacto a menudo está ligado a cómo interiorizamos las desaprobaciones en la infancia. Si cuando eras pequeño los errores se castigaban muy duro o se asociaban a mensajes de «eres malo» o «eres torpe», pues es fácil desarrollar una hipersensibilidad a la crítica de adulto. ¿Y los errores? Bueno, el libro insiste muchísimo en cambiar la perspectiva sobre ellos, dejar de verlos como fracasos personales que definen quién eres, y empezar a considerarlos como lo que son, una fuente inevitable y de hecho valiosa de aprendizaje. Cambiar el chip, ¿no? Del quién tiene la culpa al... Al que podemos aprender de esto para la próxima vez. Exacto. A veces cometemos errores simplemente por ignorancia, porque no sabíamos algo. O por olvido. O incluso por negar las posibles consecuencias. Vale. Y queda un obstáculo importante que mencionaste: la manipulación y la dependencia emocional. Sí, eso también es un tema delicado. Suelen nacer del miedo, de la frustración o de no saber gestionar las propias emociones. Entonces, traspasas esa responsabilidad a otros. El libro describe conductas manipuladoras típicas, como victimizarse para generar culpa en el otro, usar el chantaje emocional. O mostrarse exageradamente débil para conseguir atención. Exacto. Es fundamental contrastar ese paradigma de la dependencia, el de tú eres responsable de cómo me siento, con el de la independencia. El paradigma de la independencia es: yo soy responsable de mis emociones, de mis decisiones y de sus consecuencias. Y esa es la base para relaciones más sanas y, claro, para una autoestima más sólida. Queda claro que hay bastantes trampas en el camino. Para afrontar estos obstáculos, mencionaste antes herramientas prácticas como la rueda de la autoestima. ¿Qué otras propone el libro? Hablaste de las etiquetas negativas y de aprender a decir no. Correcto. Y algo llamado coaching teleológico. ¿Puedes explicar un poco más eso? Claro. Las etiquetas negativas es un ejercicio muy útil para combatir esas creencias limitantes tan generales del tipo «soy un desastre» o «soy cobarde». Consiste en buscar activamente excepciones a esa etiqueta, matices. ¿Hubo alguna situación en la que no fui un desastre? ¿Algún momento en que actué con valentía, aunque fuera pequeña? Esto ayuda a hacer esas creencias más flexibles, menos rígidas. Aprender a decir no de forma asertiva, poniendo límites sanos, es otra herramienta clave que el libro desarrolla mucho. Explica los beneficios enormes que tiene para ser más auténtico y gestionar mejor tu tiempo y tu energía. Lo de decir no, qué importante y qué difícil a veces. Ya te digo. Y todo esto, el libro lo enmarca en lo que la autora llama coaching teleológico. Telos viene del griego y significa propósito o fin. Este enfoque se centra menos en el porqué de los problemas y más en el para qué. Quiero cambiar. ¿Cuál es mi propósito al buscar una autoestima más fuerte? Utiliza preguntas poderosas para que la persona encuentre sus propias respuestas y active sus propios recursos para ir hacia esa meta. Interesante enfoque. Centrado en el propósito, en el para qué. Vale, hemos identificado los baches y algunas herramientas para sortearlos. Ahora, la gran pregunta.
¿Cómo construimos activamente un camino más sólido hacia una autoestima más sana? El libro parece insistir en que el autoconocimiento es solo la puerta de entrada, ¿no? Y que luego se necesita compromiso y acción continuada. Absolutamente. No es algo que se arregla de una vez y ya está. Es más bien como un jardín. Hay que cultivarlo constantemente. El libro desgrana múltiples estrategias que además están muy interconectadas. Algunas ideas clave serían practicar esa aceptación incondicional de la que hablábamos al principio, la de Rogers. Entender que nuestro valor como personas no depende de nuestros logros ni de la aprobación de fuera. Esto conecta con centrarse más en la valoración interna, basarnos más en nuestros propios criterios y valores, en lugar de vivir pendientes del aplauso ajeno, como decía Maslow. Dejar de buscar la nota fuera, digamos. Exacto. Ponerte tú la nota basada en tus valores. También es fundamental reconocer y valorar las fortalezas y competencias que ya tenemos, por pequeñas que nos parezcan. Empezar por ahí, por lo que ya funciona, es un gran impulso. Buscar un equilibrio realista entre quienes somos ahora, con nuestras luces y nuestras sombras, y quienes queremos ser, sin caer en perfeccionismos que son inalcanzables y frustrantes. Y desarrollar la autoconciencia, esa capacidad de observarnos con más objetividad y, sobre todo, con menos juicio destructivo. Y en cuanto a la acción más concreta, ¿qué propones? Mencionaste antes la autoeficacia. Activamente la autoeficacia es crucial. ¿Cómo? Pues buscando experiencias de éxito graduales. Pequeños pasos que te demuestren que puedes. Observando a personas que te sirvan de modelo positivo. Pidiendo feedback constructivo. Y muy importante, sabiendo recibirlo. Y aprendiendo a interpretar tus emociones, como la ansiedad, de una forma más sutil, que te impulse en vez de frenarte. También, por supuesto, cuestionar activamente y buscar alternativas a esas creencias limitantes que hemos identificado. Ahí entra el ejercicio de las etiquetas negativas, por ejemplo. Vale. Aprender a decir no de forma asertiva es otra acción clave, como dijimos, por sus enormes beneficios en respeto propio y en las relaciones. Y claro, replantear los errores como aprendizaje y practicar el perdón hacia uno mismo. No somos perfectos y castigarnos indefinidamente no ayuda a nada. Desarrollar un locus de control más interno, sentirnos protagonistas de nuestras elecciones. Y curiosamente, algo que también refuerza nuestra propia autoestima es practicar la escucha activa hacia los demás. Mejora las relaciones y nos hace sentir mejor con nosotros mismos. Y finalmente, cultivar la resiliencia, esa capacidad de afrontar la adversidad, aprender de ella y salir fortalecido. Verla como un reto en lugar de como una catástrofe. Parece un programa bastante completo, la verdad. ¿Menciona el libro algún marco general o acciones más específicas, como para el día a día, que podamos empezar a aplicar? Sí, propone un esquema como los 10 pasos para aprender a aprender, que básicamente es un proceso para definir metas claras, identificar tus recursos, tanto internos como externos, planificar los pasos a seguir y ser flexible para corregir el rumbo si hace falta. Y algo muy importante que también resalta es la idea de dar autoestima a los demás. No solo trabajar en la tuya, sino contribuir a la de tu entorno. ¿Cómo se hace eso? Cosas como escuchar de verdad, sin interrumpir ni juzgar. Ofrecer feedback que sea constructivo, centrado en la conducta observable, no en la persona, en lugar de crítica destructiva. Reconocer sinceramente el esfuerzo y las cualidades de los otros. En cuanto a acciones concretas para uno mismo, sugiere cosas prácticas como escribir objetivos específicos y realistas, leer afirmaciones positivas pero que sean creíbles para ti, no vale cualquiera, conectar conscientemente con recuerdos de éxitos pasados, identificar el discurso de tu crítico interior y empezar a dialogar con él, a cuestionarlo, regalar aprecio genuino a los demás. Hay muchas ideas prácticas. En resumen, entonces, este análisis basado en autoestima para vivir nos pinta un cuadro donde la autoestima no es algo estático, ¿verdad? No es algo que se tiene o no se tiene y punto. No, para nada. Es más bien un proceso dinámico, algo que se aprende y se cultiva a lo largo de la vida. Implica un viaje hacia adentro, para conocernos, para aceptarnos con todo, para desafiar esas barreras que a veces nos autoimponemos y para hacernos responsables de nuestras elecciones y actuar de forma coherente con lo que de verdad valoramos. Exactamente. Es un camino que, como dice el libro, requiere introspección continua, ¿sí? Pero también valentía para mirar lo que no nos gusta de nosotros mismos. Y práctica constante. Práctica en cómo nos hablamos por dentro, en nuestro diálogo interno.
práctica en cómo interactuamos con los demás y práctica en cómo gestionamos los tropiezos y las dificultades, que son inevitables en la vida. Y para dejar una reflexión final flotando en el aire, Hermina Goma habla en su libro de los distintos roles interiores que todos interpretamos a veces y que pueden tomar el mando. Está el crítico implacable, el complaciente que necesita agradar siempre, el perfeccionista que nunca ve nada suficientemente bien. Si quien nos escucha prestara atención ahora mismo a su diálogo interno, ¿qué rol creen que estaría hablando más alto en su mente en este momento? Y quizás más interesante aún, ¿qué necesidad profunda o qué miedo podría estar intentando proteger ese rol, aunque lo haga de una forma que quizás ya no es útil o incluso resulta perjudicial? Una pregunta poderosa para seguir explorando internamente, sin duda. Lo que hemos compartido hoy es solo, una muestra de las ricas ideas y herramientas que ofrece Autoestima para vivir. Para quien quiera emprender ese viaje hacia una relación más sana y más constructiva consigo mismo, es un gran punto de partida.